Bienvenidos mis amigos, mis amigas, Shabbat Shalom, en esta bella tarde que nos va a llevar al bendito Shabbat. Estamos muy contentos de poder entrar a sus hogares y que nos tengan pues ese aprecio para recibir la palabra de poder. No importa cuántos seamos, el punto es que nada más que la disposición de recibir, de que alguien te reciba la palabra de poder, pues ya es algo a celebrar, ¿verdad? Doble celebración, por lo tanto, en este bendito Shabbat. Un Shabbat en el que pues se amontonan noticias, por cierto, relacionadas con inundaciones, con incendios. Lo que pasa es que uno no atiende, ¿no? Ya porque lo deja ya por imposible, porque ya ¿qué te vas a creer? Es lo que vamos a estar hablando hoy, ¿no? ¿Qué te vas a creer acerca de todo lo que sale por televisión, ¿no? De manera que la duda nos afecta a todos. A unos les afecta para dudar de Elohim, pero a los que tenemos la certidumbre en Elohim, también nos afecta la duda a la hora de plantearnos nuestra relación con nuestro prójimo, ¿verdad? Entonces, la duda es un mal que a todos nos afecta. De eso vamos a estar hablando hoy en esta disertación, en esta prédica, que va a ser muy provechosa, estoy convencido, y que va a ser recomendaciones del Mashiach para la generación de las dudas, ¿verdad? Vivimos en la generación de las dudas. Como digo, se están acumulando las noticias. Ahora, en tono jocoso les digo que como están tan pendientes del monotema, de lo monotemático que ya todos sabemos, pues se han olvidado este verano de aquello que hacen todos los veranos, que es sacar a las 4 de la tarde un huevo en el alquitrán, en la carretera, a ver si se puede freír o no. Eso no lo hemos visto este año porque están muy pendientes y muy monotemáticos, ¿verdad? A fin de insuflar ¿qué cosa? Pues miedo, porque siempre la duda va a dejar un pose de ¿qué? Al final de miedo, ¿verdad? Bueno, antes de entrar en el capítulo 9 del libro de Lucas, que vamos a estar viendo desde el 1 al 27 en este tema, quisiera referirles algo que está relacionado, porque como digo, vamos a estar hablando de las dudas y de los consejos, de las recomendaciones que el Mashiach nos hace para vivir una vida saludable, no dudar, no tener miedo y por ende no enfermarnos. Entonces, hay un pasaje, esa escritura que vamos a referir se encuentra en Isaías 14:12, que está hablando supuestamente de lo que se ha dado en llamar pues el antimashiach o el diablo. En el 14:12 pueden ustedes leer todo el capítulo 14 del libro de Isaías, y es allá que dice que tú, define al diablo, ¿no? Define por ende al diablo, ¿no? En el simbolismo. Dice, tú, ¿cómo has caído, lucero de la mañana? Tú que debilitabas a las naciones. Debilitabas a las naciones. De manera que hay una debilidad acuciante sobre las naciones que se da cuando hay una pérdida de integridad. Por supuesto, esa pérdida de integridad primero pasa por el individuo y luego se acumula, se va acumulando hasta llegar a un mal endémico de los países, que se debilitan. Ahora, como decimos, la debilidad viene de una pérdida de integridad. Y la pérdida de integridad es una pérdida de fuerza, ni más ni menos. Hay quienes no estarán de acuerdo en vivir una vida íntegra, quieren acumular todo el tipo de vicio, quieren vivir por el lado salvaje de la vida. Bueno, allá ellos, pero eso va a significarles que tengan pérdida de fuerza en sus vidas, en todos los sentidos. En todos los sentidos. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de la pérdida de integridad y de la pérdida de fuerza? La consecuencia es la indisciplina. Vivimos en los tiempos que vivimos de pasmarotes, de mojigatos, de peleles. ¿Por qué?
porque hay indisciplina. El mejor sembrado del mundo, incluso en la era moderna, se dio con gente que tenía disciplina. ¿Por qué tenía disciplina? Porque tenía convicciones. Y como tenían convicciones, por eso hubo un Maradona que se mató en los suburbios de Argentina, de Buenos Aires, para practicar y matarse y a jugar a fútbol como un loco. O un Charles Barkley en Estados Unidos que saltaba como un roto en estático para tener un salto, para llegar a tener un salto portentoso en estático, saltando como un auténtico subnormal. ¿Pero por qué? Porque tenían disciplina, porque tenían convicciones. Cuando hay indisciplina y hay falta de convicción, se tiene debilidad. Por eso, aunque digan lo que digan y aunque gocen de las mejores promociones y highlights, los mejores deportistas se dieron en la década de los 80 y de los 90 con raras excepciones. Por ejemplo, en el mundo del tenis duró más, porque el tenis tuvo un avivamiento más tardío. Pero al final, los que triunfaron y las que triunfaron en el tenis fue por disciplina, por convicción. Entonces, claro, ¿cómo vas a comparar una generación que tenía convicciones con esta generación actual de las dudas, que no tiene disciplina? Claro, ¿de qué les vale? Sí, tienen la maquinaria para ser los mejores deportistas, como aquel Iván Drago contra Rocky, ¿verdad? En Rocky 5, me parece que era. Pero claro, si tienes la maquinaria para hacer deporte, pero no tienes disciplina, de nada te sirve. Por eso tenemos en el mundo de hoy, en el deporte de hoy, gorditos que triunfan, medio obesos que se mueven, que se buscan 4 trucos y triunfan, porque son listos. Pero de disciplina, nada. Por eso no se puede comparar, ni en la música, ni en el deporte, ni en nada. Lo mejor se dio cuando la gente tuvo disciplina. Y esa disciplina es cuando tienes convicción. Esa convicción, no estamos hablando de una fe religiosa, es una convicción en lo que tú creas. Por eso ni siquiera en el mundo de la literatura. Ni siquiera en el mundo de la literatura, en este siglo actual, siglo XXI, ya no hay más que estúpidos pedantes, pero aquellos, entre comillas, gigantes intelectuales del siglo XX, que eran otros mierdas, pero bueno, por lo menos tenían convicciones y ellos creían lo que creían y tenían el tesón para dejarlo plasmado. Hoy en día miras los libros y son libros de autoayuda con nombres incluso groseros. El otro día fui a Correos a recoger una carta y los títulos eran de auténticos subnormales. Y cosas que no tienen ni el menor atisbo ya de lírica ni nada, es pues ya grosería, esa grosería que contemplamos diariamente por televisión y al salir de casa y todo, por si fuera poco, también ya se ha metido en los libros. Ahora, ¿por qué es así? ¿Por qué se ha perdido calidad en todo? Por la indisciplina. ¿Por qué viene la indisciplina? Por pérdida de fuerza, y la pérdida de fuerza es pérdida de integridad. Ahora, cuando dice en Isaías 14:12, tú que debilitabas a las naciones, bueno, entonces, por inducción, debemos pensar que hay una fuerza interior innata en las naciones y en los individuos. Es decir, brota naturalmente. ¿Qué cosa? Una fuerza interior desbordante en la psique de los individuos y en la psique de las naciones enteras. Que hay una fuerza interior innata. ¿Pero qué pasa? Que se desvirtúa. Que hay alguien, que hay un poder en esta tierra que debilita a las naciones y por supuesto parte por enviciar a los individuos. ¿Cómo se resquebraja la nación y el alma individual? Con el vicio. Y hoy vivimos
en la era del vicio promocionado en la forma de la publicidad. Todo es una salvajada en busca de dinero. Entonces se resquebraja la fuerza interior del individuo y las naciones. Se resquebraja por la vía económica, dólar, y también por la vía religiosa, porque se enseña una gracia, la más barata de la historia, precisamente gracia para transgredir y para burlarse de todo lo sagrado y de todo lo bueno. ¿Cuál es entonces el gran debilitador de las naciones y de los individuos? El mayor debilitador de nuestro tiempo es un modelo económico que premia lo dañino, lo que hace daño, lo que ofende a lo más íntimo del ser humano, en lugar de premiar a lo virtuoso. Por eso tenemos el mundo actual. Cada vez hay menos belleza humana en el mundo. Entonces tenemos un mundo debilitado. Un mundo debilitado, ¿por qué? Porque todos son dudas. El mundo ha perdido la integridad, consecuentemente ha perdido la fuerza. ¿Qué tiene? Indisciplina. ¿A qué le lleva la indisciplina? Y la indisciplina, miren, la mejor disciplina es entender Torá. Eso está clarísimo. Eso todo el mundo tendría que saberlo. Lo que te forma para tener disciplina en tu vida es Torá. Pero tenemos un mundo debilitado. ¿Por qué? Porque todos son dudas y se paga a cambio de recibir más dudas. Esto es ya insólito. Eso es la generación más perdida de la historia. Se está pagando en un mundo de dudas que diariamente te ofrece dudas, nada más que dudas, y sobre todo dudas sin querer dejarte ningún resquicio de certidumbre, de certeza, de convicción. Encima la gente paga por más dudas. ¿En qué forma? En que van a consultarles a gentes que no les aclaran nada, sino que lo que les dejan es más dudas. Y vamos ya al capítulo 9 del libro de Lucas, ¿verdad? En esta entrega de hoy. Recomendaciones del Mashiach a una generación de dudas, a la generación de las dudas. Verso 1 dice: habiendo descendido a los 12 el poder y la competencia sobre toda demonia y enfermedad para alivio, descienden los 12, a los 12 desciende el poder y la competencia. El poder y la competencia es cómo tú recibes ese poder para impartirlo de la mejor manera. De nada te sirve un poder que te sobrepase, ¿verdad? Ahí es cuando viene el desfalco y ahí es cuando viene el fraude. Entonces, habiendo descendido a los 12, el poder y la competencia sobre toda demonia y enfermedad para alivio. Verso 2. Les envió como soldados del reino de Dios, del reino de Elohim, para corregir a lo enfermo. Les envió Yahshua HaMashiach a los 12, a los discípulos, como soldados del reino de Elohim. ¿Para qué? Para corregir a lo enfermo. Para corregir a lo enfermo. Lo que se legó con los discípulos y lo que se lega al mundo con los discípulos es que el mundo deje de estar enfermo, si quieren escuchar. Y les dijo a ellos, verso 3, con interés, les dijo, recomendaciones del Mashiach a la generación de las dudas. Generación fue la suya y esta ya es, se les sale por los cuatro costados, las dudas a todos, ¿verdad? No llevéis demasiado para el viaje, apenas una vara, una bolsa de cuero y un pan, algo de dinero para gastar, tomad un par de camisas. Quiero verlo en esta versión, porque vamos a compararlo
con la nueva versión internacional, verso 4 de Lucas 9. Dice, por todo lugar que vayan, quédense en la misma casa para salir de la ciudad. Y en el verso 3, aquí, sí, no, estamos en el verso 3, dice, les dijo las siguientes instrucciones: no lleven nada para el viaje, ni bastón. Aquí se dice que no lo lleven. Bueno, pero en verdad lo que está diciendo precisamente es que lo lleven. ¿Qué sentido tiene que no lo lleven? ¿Qué les iba a estorbar un bastón, una vara? Nada. Sin embargo, podía servirles para andar y para defenderse. Entonces, pues lo más lógico es que les dijera que lo llevaran, no que no los llevaran. Entonces dice, no lleven nada para el viaje, ni bastón, ni bolso de viaje, ni comida, ni dinero, ni siquiera una muda de ropa. Mentira. Esto no les dijo. Mentira, le dijo todo lo contrario. Les dijo, no llevéis demasiado para el viaje, eso sí. Dice, apenas una vara, una bolsa de cuero y un pan, algo de dinero para gastar, tomad un par de camisas. Ahí van las instrucciones, ahí van las recomendaciones del Mashiach. Claro, es que, oiga, ¿cómo puede ser que en la generación capitalista de la opulencia, del amor al lujo, resulta que se transcriba, se translitere y se enseñe que no debían llevar nada? No, si el Mashiach no te va a llevar de una manera que no puedas defenderte, el Mashiach te va a dotar de lo necesario para que tú lleves a cabo la misión que él te encomienda, ¿verdad? No llevéis demasiado para el viaje, apenas una vara, una bolsa de cuero y un pan, algo de dinero para gastar. Tomad un par de camisas. Y ahora, verso 4, y ante cualquier incertidumbre que tengan para invitaros, no que ellos tengan la incertidumbre, los discípulos, sino cuando ellos se dieran cuenta, los discípulos, de que alguien que va a invitarlos tiene incertidumbre acerca de ellos, dice, y ante cualquier incertidumbre que tengan para invitaros, no cedáis a la solicitud y desde ahí salid lejos. Sin embargo, en la versión respetable, por supuesto, pero equivocada, dice, por todo lugar que vayan, quédense en la misma casa hasta salir de la ciudad. Mentira. Está diciéndole, y ante cualquier incertidumbre que tengan los que deberían de ser hospitalarios, ¿verdad? Los invitadores, dice, ante cualquier incertidumbre que vean en los que se están invitando, al invitarles no cedáis a la solicitud y desde ahí salid lejos. Entonces, en la disposición de un verdadero apóstol, de un verdadero enviado, cuando perciban de que aquellos que le invitan tienen la menor duda sobre ellos, ya no aceptes la solicitud. Sin embargo, en el mundo de hoy, con los apóstoles fariseos que hay, ¿qué se hace? Se exprime a todo lo que da la confianza de los demás. Le dan un dedo y se toman el puño. ¿Entienden lo que les digo? Les invitan para algo, ellos están percibiendo de que no están convencidos del todo de lo que les están diciendo, de los que les están ministrando. Los encargados, los comisionados, eso lo notan, pero lejos de irse para otro lado, exprimen todo lo que da. Exprimen la teta de la vaca. Y entonces no era este el mandato, la instrucción, la recomendación del Mashiach. Y ante cualquier incertidumbre que tengan para invitaros, no cedáis a la solicitud y desde ahí salid lejos. Verso 5. Y donde quiera que seáis deseados, en verdad deseados, donde quiera que de verdad seáis deseados, que os inviten y se vea ese deseo por recibir la palabra de poder, y donde quiera que seáis deseados, soportad, ahí sí, soportad, recibirles, porque en verdad desean la palabra,
recibirles y emitirles, ¿se entiende la palabra? Ya que son de nuestras filas, de las filas del reino de Elohim. Pero si no lo son, porque resulta que tienen dudas sobre vosotros y incertidumbres, entonces salid fuera. Si os dais cuenta que van por otro lado, que se van ya por otro lado, y lejos de desearos, de desear vuestra presencia, es que claro, con desear la palabra que tú emitas, va en el mismo paquete desearte a ti, claro, si eso va en lo mismo, desear tu presencia, estar contigo. Pero claro, para eso tienes que ser un discípulo verdadero, porque si tú vas a decir una cosa y hacer otra, la gente se cansa de ti a los 2 días, está claro. Entonces dice, y donde quiera que seáis deseados, soportad, recibirles y emitirles, ya que son de nuestras filas, pero si no lo son, salid fuera. Del polvo, salid fuera del polvo. Polvo, sabemos nosotros, lo hemos referido ya en muchas enseñanzas, que polvo es una baja frecuencia de envidias, intrigas y demás. Es una frecuencia polvo, ¿verdad? Por eso la serpiente que se come, la baja frecuencia polvo. Y sacudíroslo, el polvo, de vuestros pies, completamente para testimonio contra ellos. Esto dentro del verso 5. Salid de ahí, si veis que van por otro lado, salid de ahí, si veis que no son de nuestras filas porque no reciben con deseo la palabra de poder, entonces sacudíos el polvo de vuestros pies completamente para testimonio contra ellos. Es decir, no dejéis que se os apeguen las malas conductas, las malas formas de ser de esas personas, porque todo lo malo se pega. Dice, todo se pega menos la hermosura, y es verdad. Verso 6. En el extranjero pasad de los disturbios. Fíjense lo que dice el Mashiach. Por eso las palabras del Mashiach tienen vigencia, ayer, hoy y para siempre. Mashiach va a hablar, está hablando de cosas que están aconteciendo en su tiempo y van a acontecer siempre hasta que él tome posesión de esta tierra. Dice, en el extranjero pasad de los disturbios, no entréis con los comunistas, ni con los capitalistas, ni con los marxistas, ni con los leninistas, ni con los socialistas, ni con los de derechas, ni con los de centro, ni con nadie. Ni con los trabajadores, ni en defensa para salir en tropel, ni para barricadas, ni para nada. En el extranjero, cuando estéis en el extranjero, está hablando. Hombre, si es tu tierra tendrás que defender tus derechos, pero está hablando en el extranjero, cuando los discípulos salieran. No os metáis en problemas de disturbios. En el extranjero pasad de los disturbios anunciando las buenas nuevas para llevar la sanidad a todas las direcciones. Precioso, precioso. Esto no hace falta ni comentarlo. Verso 7. Y llegó el ruido de todas aquellas cosas a Herodes el tetrarca, y en verdad no podía pasarlo de largo porque eran noticia. Y le dejaron oír que se había levantado contra él Juan de entre los muertos. Ahora vamos a entrar en lo que eso conlleva. ¿Qué nos tiene que informar eso hoy? Dice que llegó a sus oídos que Juan se levantó de los muertos, verso 8, de la parte de abajo de los muertos, del inframundo, ¿no? De la parte de abajo, Elías apareciéndose o algún otro de los profetas arcaicos de los desiertos. Y aquí vamos a desglosar esto porque está sabroso. ¿Qué entendimiento de la vida había en aquella sociedad de retrasados mentales fariseos y qué sociedad tenemos hoy que también son fariseos? Exactamente la misma forma de pensar.
¿Qué forma de pensar? Una forma de pensar cabalística. Se ha ido un espíritu aquí y ha aparecido en tal. Oye, pero si resulta que cuando Juan murió ya estaba Yahshua en 30 años en la tierra, ¿cómo puede ser que transmigren las almas? Todos se lo creen. La generación de las dudas, del balbuceo, de la falta de certidumbre, de la falta de integridad, de la falta de coherencia. Entonces se creen cualquier pantomima. Y así era la sociedad de los fariseos. Y así es hoy en día. No, esto no. Todos se lo creen. Viajan a un sitio, se aparece aquí la niña de Tutankamón y se lo creen. No, que baja por las escaleras, sí, y se siente el ruido a las 2 de la mañana y se lo creen. Ahora, pregúntales por Dios, pregúntales por Elohim. No quieren saber nada, pero de las historias para no dormir, dudas todas. Todo lo reciben. Que, por cierto, recibir es cábala. Entonces, en ese sentido, ¿no? Entonces dice, de la parte de abajo, pensó él, Herodes el tetrarca, un imbécil puesto ahí, ¿verdad? Un imbécil más puesto a dedo. Dice, se está apareciendo aquí de los muertos Juan el Bautista, y alguno le diría con más sensatez, pero hombre, si cuando murió Juan el Bautista ya estaba Yahshua en el mundo, ¿cómo va a pasar de uno a otro? Y entonces él pensaría, no, o es Elías apareciéndose o algún otro de los profetas arcaicos de los desiertos. Y este término arcaicos, ¿dónde circulaba? Estoy convencido que circulaba en los sanedrines de la época. ¿Por qué? Porque la cábala, porque la transmigración de las almas, porque la reencarnación estaba al orden del día entre toda la vulgaridad que se ministraba en este tiempo. Pero a los profetas los veían como arcaicos, como antiguos, casi podríamos decir como trogloditas. No, los trogloditas eran ellos que estaban retrasados mentales absolutos. Verso 9. Y se dijo por ahí, claro, la gente ya le sembraron las dudas, pero la gente intentaba reflotar entre aquel mare magnum de estiércol que son las dudas, y la gente dice, y se dijo, hombre, pero si a Juan lo decapitó Herodes tal cual. Esto dijeron la gente, ¿no? Claro, ya la gente se puso a pensar. Pero hombre, si a Juan lo decapitó Herodes tal cual, y esto se oía concerniente a las grandes preguntas de entonces. Y las grandes preguntas de entonces, lamentablemente, son las mismas preguntas no resueltas de nuestro tiempo. Reencarnación, transmigración de las almas, espíritus que se aparecen y gilipolleces por el estilo. Verso 10. Verso 10. Y habiéndose retirado los apóstoles, exhibió él esas asociaciones para ir de forma privada al pueblo de Betsaida. Cuando dice exhibió él, se refiere a Yahshua HaMashiach. Exhibió él, es decir, puso sobre la mesa de que aquello no tenía pies ni cabeza. Aquella teoría de las reencarnaciones y de las gilipolleces no tenía ni pies ni cabeza. Y entonces por eso dice que las exhibió esas asociaciones para ir de forma privada al pueblo de Betsaida, ¿verdad? Verso 11. Y sabiéndolo las multitudes, no pudieron contenerse. ¿Por qué? Porque las multitudes no estaban recibiendo más que estiércol e idioteces. Y entonces la gente tenía hambre de verdad, de integridad. No quería seguir perdiendo fuerza, quería adquirir vigor, fuerza, salud. Por eso les interesaba la verdad, no las dudas que estaban al orden del día de todo cuento de camino. Y entonces dice, y sabiéndolo las multitudes no pudieron contenerse, y él, Yahshua, les habló acerca del reino de Elohim, siempre requerido. ¿Siempre requerido para qué? Siempre requerido para el descanso y de sanación en la integridad del ser. ¿Qué está diciendo aquí? Las multitudes, como tenían en verdad
hambre de verdad, valga la redundancia, no pudieron contenerse porque ya les ministraban diariamente estiércol y lo que Yahshua hablaba por su boca era preciado, era divino, era en verdad proteína celestial, ¿verdad? Y sabiéndolo las multitudes no pudieron contenerse y él les habló acerca del reino de Elohim. Ese reino de Elohim siempre estaba requerido, es decir, ese reino de Elohim la humanidad lo va a requerir, quiera o no quiera, sea consciente de ello o no sea consciente, la humanidad quiere un reino de Elohim. ¿Para qué? Para descanso, para el descanso. ¿Para el descanso de qué? De tanta bazofia que nos han metido, de tanta mentira que nos han metido. Les habló acerca del reino de Elohim siempre requerido para el descanso y ¿de qué más les habló? De sanación en la integración del ser. De sanación, ¿cuándo sanas? Cuando tu ser se integre. ¿Dónde se tiene que integrar tu ser para que tengas sanidad? En Mashiach, en lo que es Mashiach, el rostro de Elohim. Y te metes ahí escuchando su enseñanza, preciándola, guardándola, reverenciándola, respetándola. Verso 12. Y un día puso una regla sobre la mesa, Yahshua HaMashiach, y se le dijo a los 12 acerca del divorcio para que ellos le explicaran a la multitud a través de los ciclos de la vida. A través de los ciclos de la vida, es decir, los ciclos de la vida que se pueden ver en la naturaleza les hablarían de lo que tiene que ser un matrimonio. Por el 9:12. ¿Qué dice? Exactamente, sí. Dice también aquí: al atardecer los 12 discípulos se le acercaron y le dijeron: despide a las multitudes para que puedan conseguir comida y encontrar alojamiento para la noche en las aldeas y granjas cercanas. En este lugar alejado no hay nada para comer. Bueno, pero en el 12 está diciendo esto. Dice, a no ser que yo me haya traspapelado, ¿verdad? Bueno, ya en el 13 sí va a hablar de esto, pero en el 12 lo hemos traducido así. Dice: y un día puso una regla sobre la mesa y se le dijo a los 12 acerca del divorcio para que ellos le explicaran a la multitud a través de los ciclos de la vida, para derribar todo muro de mentira que circulaba a través del país y que se recibía sin fe en este mismo lugar que estamos, dice el narrador Lucas. Ahora, en el verso 13 ya sí hablaría de eso, porque en el verso 13 dice: Yahshua les dijo: denles ustedes de comer, pero lo único que tenemos son 5 panes y 2 pescados. Le respondieron: ¿o esperas que vayamos y compremos suficiente comida para toda esa gente? Y entonces el verso 13 aquí es: y les dijo a ellos si tenían algo para comer. Resulta que, según hemos traducido, estaban allí, encomendó a los discípulos para ministrar sobre el divorcio, y entonces la gente estaba atenta escuchando a los discípulos, y había mucha gente allí reunida en busca de la verdad, y les dijo a ellos, a los discípulos, si tenían algo para comer, para darle de comer a la gente, pero ellos le dijeron que había 5 panes grandes y 2 pescados, de modo insuficiente. Así que pensaron en viajar para comprar comida. Verso 14. Dice: y ellos eran 5.000 hombres, y les dijo a los discípulos que se reclinen para comer en esta fiesta en grupos de aproximadamente 50. Ahora, esto nos lleva a la celebración de ¿qué? Es obvio, a la celebración de Shavuot. ¿Qué se recibió en Shavuot? La Torá. Ahora, esta gente estaba recibiendo ¿qué? Las recomendaciones, las instrucciones del Mashiach a la generación de las dudas. Entonces,
esto de sentarse de 50 en 50 es obviamente, aunque seguramente no fuera el día específico de Shavuot, pero sí hace referencia a la fiesta de Shavuot que se narra en el 23, 9 al 32, en el 23, 9 al verso 32 del libro de Levítico Vayikra, que dice, así dice, y habló Yahweh a Moshe, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al Cohen, al sacerdote, una gavilla por primicia de los primeros frutos de su siega. Y el Cohen, el sacerdote, mecerá la gavilla delante de Yahweh para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año sin defecto en el holocausto a Yahweh. Su ofrenda será de 2 décimas de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Yahweh en olor gratísimo, y su libación será de vino, la cuarta parte de un hin. Dice, no comeréis pan ni grano tostado ni espiga fresca hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Elohim. Estatuto perpetuo es para vuestras edades en donde quiera que habitéis. Y contaréis desde el día que sigue el día de reposo, desde el día que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Ahí está, 49. El 50 hace la fiesta. De vuestras habitaciones traeréis, atención a esto porque esto es de lo que está hablando, porque ¿cuántos panes había allí para la multitud? 2 panes. Y ahora dice, en el 23, 17 del libro de Vayikra Levítico, de vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura como primicias a Yahweh. ¿Verdad? Y sigue relatando hasta el verso 32, pueden ustedes leerlo. Entonces, está haciendo una aproximación a lo que es la fiesta de Shavuot. Es decir, proféticamente les está diciendo, en Shavuot vuestros padres recibieron la Torá, ahora lo que vais a recibir de mí es instrucción y recomendación, ¿verdad? Verso 15, y así lo hicieron, rogando a todos que se reclinaran. Verso 16, y tomó los 5 panes, que por supuesto representan igualmente Torá, pero una Torá ya recomendada, una Torá para asistencia, para recomendación, para instrucción, que es su verdadera labor de la Torá, instruir. No prohibir, no hacerte la vida imposible. Es otra cosa. Y Yahshua HaMashiach lo pone en su justa medida. Y tomó los 5 panes y los 2 pescados, eran 5 panes que representan la Torá, y los 2 pescados, me he equivocado, si eran 5 panes que representan la Torá y 2 pescados. No es como Shavuot, que eran 2 panes, entonces la relación no es del todo paralela. Dice, y los puso aparte, y levantando la vista al cielo y reclinados, repartió a los discípulos de acuerdo a la multitud. Verso 17. Y comieron y se alimentaron todos, y sobró abundancia para ellos, y los 12 vaciaron las cestas. Sobró abundancia. Dice, y esto nos habla de que los 2 pescados, que son Mashiach y lo que Moshe significa, lo que el que está a su lado, el vencedor del último tiempo significa, que es su amada del Mashiach, se alimentan de los 2 peces y de los 5 panes, que va a ser una Torah recomendada para instrucción de vida. Dice, y comieron y se alimentaron todos, y sobró abundancia para ellos, y los 12 vaciaron las cestas. Ese vaciar las cestas de los 12 es portar la palabra por todo el mundo. Verso 18, y pasó hacia abajo para orar solo, pero le acompañaban los discípulos, y él les preguntó a los discípulos, ¿quién dice la multitud que yo soy? Y ellos respondieron, ¿qué circulaba allí? Que hemos dicho que circulaba en ese mundo farisaico, en ese mundo de la precábala, del espiritismo, de la reencarnación y de todas las gilipolleces que se ministraban allí. ¿Qué era lo que la gente pensaba? De esta manera. Ellos respondieron, los discípulos,
que ¿quién dice la multitud que eres? Pues Juan el Bautista, dice la multitud, o alguno de los profetas antiguos reenviados. O sea, que la multitud opinaba igual que les habían enseñado a pensar. Espiritismo, transferencia de espíritus, reencarnación y todas las estupideces que se dieron en ese tiempo y que en este tiempo, por supuesto, se están amontonando como masa enfermiza. Verso 20, y él les dijo, Yahshua HaMashiach, dice, les pregunta directamente a los discípulos y les dice, ¿y para ustedes quién soy yo? Y Pedro le respondió, el Mashiach de Elohim. El Mashiach de Elohim. Verso 21, perdón. Dice, y no les dio permiso. Les prohibió decir a nadie o repetirlo. ¿Qué cosa? Que Mashiach, que era el Yahshua, el Mashiach de Elohim. En el verso 21 aquí dice, Yahshua les advirtió a sus discípulos que no dijeran a nadie quién era él. Efectivamente, de momento, esa noticia de que él era el Mashiach, por cierto, un Mashiach que todos estaban esperando, porque a ver si se van ustedes a pensar que esos pescadores, que no eran lo mismo que un ciudadano romano o un centurión, esa gente pescadora tenía poca, digamos, economía. Para que lo dejaran todo, ¿qué tenían que pensar? Tenían que pensar que había llegado el Mashiach y que iban a darle en la jeta a todos aquellos que se pensaban que controlaban el cotarro del conocimiento. Por eso dejaron sus casas. ¿Quiénes? Los discípulos. ¿Por qué? Porque pensaron que Yahshua era el Mashiach de Elohim. Y pensaron esto, por supuesto acertadamente, y pensaron esto como alivio para pensar también de que los que controlaban el cotarro cultural de allí se iban a comer lo que se comió aquel, ¿verdad? A la larga. ¿Por qué? Porque no iban a entrar ni a comprender las cosas del reino de Elohim. ¿Por qué? Porque no iban a comprender quién era el Mashiach. Y ellos, unos pobres pescadores dejados allí de todos, que los tenían por nada, pues iban a llegar a la verdad y a la desvelación, tal cual. Entonces, verso 22, y les dejó dicho en qué forma debía el Hijo del Hombre, o el ser humano, sufrir muchas cosas y ser repudiado y en el tercer día levantado. Verso 23. Esto ya lo pondría en la boca del Mashiach, ¿no? En el 23, aquí dice, entonces dijo a la multitud, Yahshua HaMashiach, y aquí ya hablaría el Mashiach, dice, y digo a todos también que si cada hombre quiere seguirme, debe sufrir el mismo repudio contra sí mismo. Tienes que sufrir un repudio contra ti mismo, no que tengas que hacerte la vida imposible a ti mismo para matar un ego de no sé qué estupidez. No es eso, tienes que sufrir el repudio contra ti mismo por su causa, ¿cómo? Manteniendo la controversia. La palabra viene de estasis, que la hemos recibido como palabra que sería más fiel al original, manteniendo la controversia de estasis contra estauros, que es la que traducen como estaca. Dice, todo aquel que quiera seguirme, coja su estaca o coja su cruz y sígame. Esto lo transliterarían de la palabra griega estauros, que es estaca. Pero la palabra que aparece no es estauros, sino estaurón. Y nosotros vemos que lo mejor relacionado a esta palabra estaurón en el global del texto es estasis, que es controversia. De manera que lo que está diciendo el Mashiach es lo siguiente. Y digo a todos también que si cada hombre quiere seguirme, debe sufrir el mismo repudio contra sí mismo, como manteniendo la controversia, cada día acompañándome. Es decir, seguirme a mí, les está diciendo el Mashiach, va a llevar a una controversia constante. Una controversia que tendréis que soportar, habladurías, presiones.
asolamiento, aislamiento. Verso 24. Otros a menudo prefieren dudar. Ahí está, la generación de la duda. Otros a menudo prefieren dudar. Fíjense, esto no se lo van a creer, pero esto lo está diciendo el Mashiach. No se lo van a creer porque es insólito para este tiempo, es abrumador. Esto que dice el Mashiach para nuestro tiempo, pero es que lo dice. Otros a menudo prefieren dudar hasta de la respiración. Entonces él no va más. Por eso digo, el Mashiach habla para su tiempo y para este. Su palabra es eterna, prevalece. Otros a menudo prefieren dudar hasta de la respiración, que esto no lo traducimos gratuitamente, es que la palabra que aparece es P-S-U-X-E, suxe, que es respiración. Otros a menudo prefieren dudar hasta de la respiración, en sus vagancias. Oiga, esto es para pegarte unos meneos que pa' qué, vibrar para Elohim. Otros a menudo prefieren dudar hasta de la respiración en sus vagancias y por eso lo perderán todo en la vida. Dudas que te meten, cuentos que vas recibiendo, poquito a poco, por la razón presente de preferir la duda. Otros a menudo prefieren dudar hasta de la respiración en sus vagancias y por eso lo perderán todo en la vida, por la razón presente de preferir la duda. Tremendo, incomparable, Mashiach bendito. Verso 25. Otros incluso buscan en eso, en la duda, por eso digo que se está pagando la duda, que se está pagando, por si fuera poco la que te meten, está pagando la gente por más dudas. Otros incluso buscan en eso el beneficio del hombre, de la multitud del mundo, del hombre vulgarizado que todo se lo cree, es crédulo. Ahora, para las cosas del reino, incrédulo totalmente. Otros incluso buscan en eso el beneficio del hombre de la multitud del mundo, apropiándose de la totalidad de los que reciben ese daño. ¿De quién se apropian? De la totalidad de los que reciben ese daño. ¿Qué daño? El daño de las dudas. Dudas que te meten las mentiras, circunnavegadoras que pululan por el mundo. Verso 26. Y otros, sin duda, podrían avergonzarse de mí. Otros que no dudan, que supuestamente no dudan, que viven en certidumbre, en coherencia, en integridad, en disciplina, pero podrían avergonzarse de mí. Otros no dudan, pero claro, podrían avergonzarse de mí. ¿Por qué? Porque no quieren pagar el precio de tener que sufrir, acompañándome, como he dicho antes, el desprecio. Y otros sin duda podrían avergonzarse de mí y de mis palabras. Pero entonces el ser humano, el Hijo del Hombre, también sentirá vergüenza siempre cuando llegue con honor a sí mismo. Cuando llegue con honor a sí mismo, esa es su amada. Cuando llegue con honor a sí mismo del Padre Sagrado con sus mensajeros. Ahora, el verso 27, esto ya para cerrar con broche de oro. Dice, yo digo que he de ser molido, despreciado, no solamente despreciado, sino molido físicamente. Yo digo que he de ser molido para establecer qué cosa quieres establecer en el mundo Mashiach para semejante sacrificio. Yo digo que he de ser molido para establecer a los que no morirán. Qué tremendo. Yo digo que he de ser molido para establecer a los que no morirán sin ver el reino de Elohim. Y de ahí se sacan otro cuento de camino para sembrarte dudas, otro cuento de camino
para que dudes de lo que está diciendo en verdad. Y aquí, por ejemplo, en la Nueva Versión Internacional, que me encanta, que es una versión magnífica, pero dice, en el 27, dice, les digo la verdad, algunos de los que están aquí ahora no morirán sin antes ver el reino de Dios, el reino de Elohim. Claro, y de ahí ya sacan esos catedráticos que se ocupan de descalificar la palabra, porque son panaderos que no creen en el pan. Entonces les dicen, claro, si dijo a esa generación que en verdad no moriría aquella generación sin ver el reino de Elohim, y toda aquella generación murió, el último Yohanan, Juan el apóstol, pues entonces ¿de qué estamos hablando? Claro, y ya te meten la duda, y entonces lo que te inculcan es que el reino de Elohim no va a venir nunca. Claro, son dudas. Ahora, la culpa es tuya por escucharles, por tomarles atención. Entonces, ¿qué es lo que dice en verdad? Dice, yo digo que he de ser molido para establecer a los que no morirán sin ver el reino de Elohim. Seamos tomados por dignos en tu poder, Mashiach de mi vida, amado de nuestras almas. Shabbat Shalom a todos. Coman, beban, rían, abrácense mucho, disfruten este día a todo regadío de lo que nos ofrece nuestro Mashiach, que son dones inefables, dones gratuitos, ¿verdad? Y sanidad interior. Shabbat Shalom a todos, besos y abrazos. Shabbat Shalom.